soy quilmeño de pura cepa. Nací en Quilmes, siempre digo esto, ¿por qué? Porque mi mamá es de San Fernando, ¿no? Mi papá es sanjuanino, se conocieron en San Fernando y mi mamá embarazada fue a Quilmes y así que nací en Quilmes, y en el hospital de Quilmes, y así que soy quilmeño de pura cepa. Sí. ¿Nombre completo? José Luis Miranda, José Luis Miranda. Bien. 59 años, acabo de cumplir en septiembre. ¿La familia? Todo. Mi familia, mi papá, mi papá Rociel Nicolás, yo siempre le decía a mi papá qué nombre moderno que tenía, ¿no? Porque mi papá tiene casi 80, falleció, pero tendría que tener casi 80 años, y que para que tenga Nicolás, digo, qué moderno tu nombre, papá, Rociel Nicolás, Rociel Nicolás Miranda. Y mi mamá no, mi mamá le gustaba que le diga Lucía Vera. ¿Por qué? Porque su segundo nombre es Isolina y no le gustaba que le diga Lucía Isolina Vera. Así que bueno, y después yo soy el mayor de 6 hermanos, de 7, porque mi mamá después con el tiempo se separó de mi papá, se casó de vuelta y a los 42 años tengo un hermano más chiquito que cumplió este mes 32 años. Pero en el momento de Malvinas, hace 40 años, era yo el mayor de 6 hermanos, 2 mujeres y 4 varones. Al ser el mayor y tener 6 hijos, había como una... No sé si siempre los mayores se le dan... Yo cuento esto, mayor, a mí yo siempre digo que por ser mayor me tocó salir primero a la calle, a trabajar. Yo terminé la primaria un viernes y el lunes ya estaba trabajando en una farmacia, en la puerta, abriendo y cerrando la puerta de la farmacia, ¿no? La farmacéutica me miraba, si me hacía seña, no abría la puerta y la atendía por la ventanita. Si me hacía seña que sí, sacaba la cadena de la puerta, entraba y compraba. Hace 40 años atrás. Pero bueno, y por ser el que salió primero a la calle, mi mamá trabajaba también, y mi papá también, me compraba más ropa, me compraba zapatillas, un jean, un abrigo para salir a la calle, ¿no? Y después yo era el mayor y íbamos pasando de un hermano al otro, como pasa siempre. Lo que siempre digo, el que le tocaba después de mi hermana, porque no usaba la pollera, pero bueno. Bien, perfecto. Bien. Comúnmente el mayor hay expectativas, y es más, el que es mayor de la familia también tiene sus propios sueños, tiene proyectos. Sí, ¿Cuáles eran ese tipo de cosas que usted tenía? Yo en el momento, a medida que iba creciendo en Quilmes, ¿no? Yo siempre digo que Quilmes fue mi mundo, es mi mundo ahora. Tengo noción que el mundo es más grande, pero siempre fue, en la juventud fue Quilmes, mi mundo. Salíamos a jugar a la pelota, íbamos a estudiar, después teníamos nuestro horario para ir a jugar a la pelota, seguir estudiando, pero yo siempre digo, mis padres vivíamos en calle de tierra, mi padre es pobre, humildes, trabajaban los dos, pero no nos faltaba la comida, pero eran humildes, no nos daba para ir a seguir estudiando a un colegio, a una secundaria. Primero y principal, no teníamos cerca una secundaria. Segundo, si queríamos ir a una mejor, privada, no podíamos ir. El que siempre recuerdo que pude ir a una secundaria a estudiar fue el quinto de los hermanos, así que todo el trayecto de los hermanos que no pudieron ir a estudiar porque no alcanzaba el dinero, ¿no? Pero bueno, ese era mi mundo. Después empecé a trabajar en una farmacia y cuando quise agrandar mi mundo me tomaron en otra farmacia de Capital, porque me dijeron que me movilizaba bien dentro de la farmacia. Entonces vienen uno de Quilmes que tenían farmacia en Capital y me dijeron si quería trabajar con ellos. Le dije, te pagamos el doble. Entonces le digo, bueno, voy. Le digo a Rosita, la farmacéutica donde yo trabajaba, le digo, Rosita, me voy. Y dice, bueno, anda, pero cuando vuelva yo te voy a estar esperando, me dijo. Y me fui. ¿Cuánto duré? 15 días, me fui a Capital. Yo estaba en Quilmes lleno de plaza, árboles verdes, me iba caminando a mi casa, jugaba a la pelota, tenía tiempo de jugar a la pelota a la tarde. Me fui a Capital, entraba a las 8 de la mañana, porque me llevaban, y el primer día me tocó guardia y volví a las 8 de la noche solo. Lleno de colectivo, ruido todo el día, tráfico. Dije, esto no es para mí. Aguanté 15 días para que me paguen. Y volví a la farmacia. Le digo, Rosita, ¿tomaste a alguien? No, me dice, te estaba esperando. Así que volví a trabajar con... Y después ya dije, cuando vi que Rosita me quería pagar, porque me decía que me movía bien en la farmacia, me pagaba los estudios. Y yo te pago para que vaya a la facultad, estudie y vaya a la facultad de farmacéutico en La Plata. Dice, cuando yo me muera te dejo la farmacia. Y dije, yo no quiero estar dentro de 4 paredes, a mí me gustaba la libertad.
¿Y qué hice? Me fui a trabajar con mi tío Juan, el hermano de mi mamá, que repartía vino, Crespi. Y tenía sus repartos y me fui con él. Y ahí aprendí a manejar, ¿no? Con 13 años. Empecé a manejar con un camión guerrero inglés, con el volante al revés. Bueno, así me gustaba la calle. Me gustaba la calle. No para ser macana, me gustaba conocer gente, ver las demás gente. Así que bueno, ese fue mi mundo hasta los 15 años, hasta que después cerca de casa tenía un amigo que tenía un conjunto de cumbia, el padre tenía todos los instrumentos y armaron, y yo iba y tocaba con él, tocaba la timbaleta, tocaba el bajo y ensayábamos los jueves, miércoles o jueves, y el viernes, sábado y domingo salíamos a tocar por todos lados, íbamos no solo Quilmes, pero los alrededores, y así me ganaba la vida, así con ese sueldo que hacía el viernes, sábado y domingo, para mí era una aventura eso. ¿Por qué? Porque me tocó ir a bares que en el río de Quilmes, ya no están más, pero estábamos tocando arriba del escenario y las mujeres se tiraban sillas, se rompían botellas en la cabeza, y yo me lo miraba, yo seguía tocando y no podía entenderlo, ¿no? Pero bueno, cosa que yo no lo había visto de chico, lo veía con esa edad en esos lugares, ya no están más esos lugares, pero bueno. Y vos cuando eras chico, o hasta esa edad, ¿vos tenías un objetivo del día de mañana, si yo quiero hacer esto, o estabas dejando que la vida te lleve? Me iba llevando, pero mi propósito era viajar, quería conocer. Siempre me gustó eso y todavía me sigue gustando. Lo que yo pensaba siempre es viajar. Me tocó ir a Malvinas y después de Malvinas mucho más. Porque antes de ir a Malvinas, mi primer viaje lejos fue a San Bernardo. Entre 6 amigos del barrio, juntamos monedita y pudimos alquilar una semana un departamento en San Bernardo, hace 40 años atrás. ¿Qué puede pasar en San Bernardo? No había una sola chica, eran todos abuelos y abuelas, no había nadie. Antes era el lugar para los abuelos, y el único lugar que pudimos pagar era ahí, así que fuimos. Y bueno, y cuando empecé a conocí la playa, mi hermano en ese momento trabajaba, el que me sigue a mí, trabajaba con un camión con flete, ¿no? El acompañante, y repartían galletitas y le tocaba repartir en la costa. Así que no teníamos ni para comer. Pasaba por ahí mi hermano y le sacábamos una lata de galletitas, esas que vienen con el vidrio adelante, que la usábamos de escafandra cuando éramos chicos, ese nos dejaban las porteñitas. Y bueno, y después que volví de ese viaje, en el mismo lugar donde trabajaba mi hermano, también empecé a trabajar yo, me iba a Rosario a llevar harina en un camión, que el camión iba a 60 por hora toda la noche, ahí íbamos yo cebando mate para que el chofer no se duerma, ¿no? Bueno, así empezaron, y yo empecé a conocer, y cada vez quería conocer más, iba viajando más, hasta bueno, después me tocó Malvinas, me tocó el ejército. En realidad cuando me tocó el ejército no estaba ni en Quilmes yo. Vengo de un viaje, que ni me acuerdo dónde fui, y llego a mi casa y le digo a mi mamá, ¿y papá? Dice, se fue a Roldán, a Rosario, a Roldán, un pueblo que yo nunca lo había escuchado. Y le digo, me voy mamá. Al otro día agarré, fui, me compré un pasaje y me fui para Roldán. Me voy y va por la ruta, y cuando ve Roldán, y veo al costado de la ruta que mi papá era capataz de techín. Hacían los cables coaxil, hacían la zanja y tiraban los cables coaxil, ¿no? Y cuando voy en el micro, veo ya que habían levantado zanja y que por acá anda mi papá. Entonces le digo al chofer, chofer, pare, bajo acá no es parada, me dice, está toda la terminal allá. Digo, bájeme por acá. Paró el micro y bajé ahí, hice una cuadra, di la vuelta y mi papá estaba ahí, mirando que con los planos estaban trabajando, lo encontré. Así que me quedé una semana ahí. Y a la semana, cuando volvimos con mi papá y el jefe de mi papá, un domingo, llegamos como a las 12 de la noche. Y dice mi mamá, menos mal que vinieron, me había llegado la carta para presentarme en el ejército. Dice, no me podía comunicar con ustedes y me había llegado la carta que tenía que ir el lunes, ese mismo lunes que venía, a las 6 de la mañana tenía que estar en La Plata. Así que llegué a las 12 de la noche, dormí un rato, me bañé y me fui a La Plata. Así me presenté en el distrito militar La Plata, y con la carta que me había llegado, ¿no? Y bueno, y ahí en La Plata, en La Plata nos empiezan a revisar, a ver, porque yo siempre digo que en 1982, para hacer el ejército tenía que ser acto físico, tenía que estar físicamente bien.
Ahora no, ahora ya no es tanto el físico, ahora más la mente es ahora más para hacer el ejército. Antes necesitaban gente físicamente bien, pero para mover cosas, para carrear, para otras cosas, ¿no? Pero bueno, ahora es distinto. Y bueno, así en La Plata veo un soldado que estaba con una ropa toda camuflada, pañuelo, boina roja, y nos empezó a dar panfleto para anotarnos si queríamos ser paracaidistas. Dije, yo quiero ser paracaidista. Y me anoté, agarré, me llené todos los formularios y me llaman para ser paracaidista. Y desde La Plata nos tomamos el tren y nos llevan a Córdoba. El grupo de artillería aerotransportado 4, que eran paracaidistas, pero grupo aerotransportado, pero también disparaban con cañón, con los Sotomelara. Son unos cañones especiales que se desarman, se tiran en paracaídas desde el avión y después se tira el soldado y abajo se arman y para disparar. Y bueno, así que para ser paracaidista tenía que estar haciendo el curso de paracaidista y el curso de artillero. Y así fue el único grupo de Córdoba que fue a Malvinas, fue el mío, porque no fue ningún grupo más. ¿Por qué? Porque en Malvinas se necesitaban artillería y fuimos como artillería, ¿no? Bien, así. Entonces ya nos estamos ubicando en este momento donde entró a empezar a conocer, le gustaba, ya tenía todo dentro suyo, no le resultaba chocante estar en ese lugar, sino que como que absorbía todo ese Sí, en Córdoba mismo, a mí, para venir a Buenos Aires necesitaba 3 días mínimo. A mí me daban me dejaban salir y me iba a recorrer por ahí, dormía bajo un puente. Me acuerdo, siempre dormía bajo el puente, correr el río y yo feliz ahí. Me gustaba conocer, conocí Cosquín, me iba al lado del río de Cosquín y me quedaba a dormir ahí. No tenía una moneda, pero me compraba un sango y me quedaba a dormir ahí. En cualquier lado me llevaba mi bolsito a dormir y ahí me quedaba y dormía. Así era. Cuando me daban más días, me venía hasta 2 veces creo que vine hasta acá, hasta Quilmes. ¿Y en ese momento qué sabía de Malvinas? No sabía nada, lo que había conocido en primaria, en los mapas que nos habían mostrado en primaria, donde estaban las Malvinas, ¿no? Pero para mí era la otra parte del mundo, Malvinas. Y estábamos tan cerca, ¿no? Bien. Ya entraste al ejército. Sí. Bien. Y vos partiste hacia las islas el 20 de abril. Sí. Bien. Las islas, el 9 de abril. Ya estaban. ¿Cómo te enteraste de eso? Primero y principal, antes del 20 de abril, cuando estábamos en Malvinas, ya habíamos preparado nuestro bolso. ¿Por qué? Porque había conflicto con Chile. Sí. Ya nos hacían duplicar las guardias también, porque ya había conflicto con Chile, porque ya se habían tomado las Malvinas. Y entonces había conflicto con Chile, entonces nos hacían duplicar más. Y de un día para el otro nos llaman, éramos nosotros 261 soldados, lo tengo siempre en la memoria. ¿Por qué? Porque nos llaman y nos forman en el playón de armas y nos dicen que íbamos a Malvinas, que preparemos nuestras cosas, que íbamos a Malvinas. El que no quería ir, que levante la mano, que nos daban la oportunidad de que se quedaba. Y de esos 261, 3 levantaron la mano y se quedaron. Cuando volvimos de Malvinas, por eso siempre, a lo que voy a esto, que nos dicen que si fuimos obligados, no. Muchos fueron obligados. Yo tuve la oportunidad de decidir si quería ir o no. Yo quería ir a Malvinas. Y encima, aparte de todo esto, yo soy Miranda de apellido. Y estaba en la sala de armas con uno que era Romero también, que era medio parecido a mí. Y me decían Romero a mí muchas veces. Y en la lista no nombraban Miranda. Cuando estaban los que íbamos a ir a Malvinas empezaban a nombraban Romero, vayan levantando la mano, y a mí no me nombraban. Pero, entonces yo agarro, salgo de la fila y vuelvo triste para mi batería, y me dice mi cabo primero, que todavía lo sigo viendo, me dice, Miranda, ¿qué pasó? Dice, a mí no me nombran, mi cabo primero. Le digo, yo quiero ir a Malvinas. Me dice, ¿no lo nombran a usted? A ver, y empiezan de vuelta con la lista. Romero, presente, dice Romero. Y después decían, de vuelta Romero, y había uno solo. Era el Romero, me nombraban a mí como Romero, ¿no? Y me dice, venga para acá, Miranda, que hay un error en la lista. Y ahí volví contento a la fila para ir a Malvinas. ¿Y por qué quedaste a Malvinas? Porque yo lo tomé primero y principal como una aventura. ¿Por qué? Estaba en el ejército, íbamos a recuperar algo que era nuestro. Nosotros no sabíamos que íbamos a recuperar. Yo sabía que eran unas islas, que estaba viviendo otro país, que había otra bandera, que íbamos ahí, pero no entendíamos que íbamos a entrar en un conflicto con el otro país. Era como que nos dicen, vamos a hacer maniobras a Chile, para mí era algo parecido.
Y otra de las razones era la primera vez que vuelo en avión, la primera vez que hago viaje largo en un camión, la primera vez que viajo en helicóptero, porque desde Córdoba hasta el aeropuerto Paja Blanca, de ahí fuimos a Comodoro Rivadavia. El grueso de mis compañeros fueron a Malvinas en un avión de aerolínea, sin asiento, todos sentados en el suelo, pero a mí no me tocó ir a Malvinas ahí, en ese momento. Me toca ir hasta Puerto Deseado, en camión, a llevar los proyectiles, los cajones. Cada cajón de proyectil pesa 45 kilos y lleva 2 proyectiles que son así de largos. Esos proyectiles había que llevarlo hasta Puerto Deseado para cargarlo en un barco para que salga hacia Malvinas. Así que bueno, me toca con compañeros ir hasta Puerto Deseado, hicimos ese trabajo y una nota a ese viaje, ¿no? Yo no conocía el sur, me llevaban, después supe que era la ruta 3 que nos iban llevando, de Comodoro y Rivadavia, después de Comodoro Rivadavia hasta Radatili, creo que hay una playa preciosa que volví, pero después de eso hay un pueblo que se llama Caleta Olivia. Sí. Bueno, en ese pueblo el camión tuvo que parar a cargar combustible. Estábamos nosotros con nuestra ropa sentados, así como estoy ahora, arriba de los cajones proyectiles, en la parte de atrás del camión, con frío, porque la lona iba sacudiéndose así, íbamos con frío. Viene una mujer, sale de un negocio, una mujer con una caja, nos lleva, nos da, tenía gaseosas, galletitas, chocolate, cigarrillos, nosotros sándwiches, y nosotros agradecidos, todavía no habíamos ido a Malvinas y ya teníamos hambre. Así que bueno, nosotros, gracias señora, gracias. Yo con el tiempo, para hacerlo más chico esto, con el tiempo me fui en el 99, en el 98 me fui a España y volví recién en el 2012. Tuve un montón de tiempo afuera. Yo era socio, me hice socio del centro en el 94, ahora nuestro centro cumple 30 años, el centro de veteranos. Me hice socio, pero no iba. ¿Por qué? Porque me hacía mal ir. ¿Por qué me hacía mal? Porque yo veía que los demás, yo no estaba igual que los otros, los demás seguían tirando tiros, hablando de guerra, de muerte, y yo me hacía mal a mí, entonces yo no me juntaba con ellos. Yo era socio, pagaba mi cuota, pero no me juntaba. Y bueno, cuando vuelvo de España, con un dinero que me traje, me compré un autito, el Ford Focus, un Ford Focus del 2001, gasolero. Entonces le digo a mi hermano, ¿me acompañás? Le digo, quiero hacer un viaje. Me dice, vamos, mi hermano estaba al pedo. Me dice, vamos. ¿A dónde me fui? Hasta Caleta Olivia, a ver si encontraba a esa mujer, ese negocio donde me habían dado, que me hizo tan feliz, ¿no? Siempre me hizo sentir como que me estaban dando una mano cuando te estabas ahogando, esos momentos. Y bueno, volví, no encontré el negocio. Yo sabía que era enfrente del mar, al lado de la ruta, busqué todo, di vuelta y vuelta con mi hermano y no lo encontramos. Y bueno, pregunté, yo no había ningún almacén por ese lado, así que, pero bueno, yo quise ir a darle las gracias, porque en 1982 no pude, me dio las cosas y no le pude dar las gracias. Quería ir a darle las gracias, pero bueno, mi intención fue ir, y fui y no la encontré. Así que bueno, eso es un poquito para adelantarlo. Después vuelvo de Puerto Deseado, vuelvo a Comodoro Rivadavia y de ahí sí voy hacia Malvinas en un avión más chiquito, ¿no? Con asiento, era mucho más chiquitito. Y así llego. Gracias. Y siempre nos preguntan la primera sensación que tuvimos cuando llegamos a Malvinas. ¿Cuál fue para mí cuando me paro en la puerta del avión para bajar y el viento me tira para adentro del avión? Un viento, nunca sentí tanta intensidad del viento, la fuerza que tenía. Así que bueno, esa fue la primera impresión mía de Malvinas. Sin pisar la tierra, ya el viento me empujó para adentro del avión de vuelta, ¿no? Así bueno. ¿Y cómo fue tu preparación para Malvinas? ¿Vos ingresaste en enero? Yo empecé en enero, hicimos instrucción de cañón, disparamos 2 veces con cañones con bala de salva en Malvinas, en Córdoba. Y los cañones los Sotomelara 105, que el cañón es así. En Córdoba teníamos que hacer un disparo y esperar 10 minutos, 15 minutos, porque se ponían al rojo. Llevan 7 bolsas de pólvora, pero el calor que levanta se ponen al rojo la punta del cañón. Entonces tirábamos y esperábamos 10, 15 minutos, volvía a ponerse oscuro y podíamos disparar. ¿Por qué digo esto? Porque en Malvinas disparábamos uno tras de otro y no se ponía en rojo, el frío que hacía.
El frío que hacía no se podía, el cañón no levantaba temperatura, siempre estaba frío. Con las 7 bolsas de pólvora, el 7 es el máximo, el tiro máximo, el más lejos. Después, cuando empezábamos a tirar más cerca, teníamos que ir abriéndolo, por eso necesitábamos varios soldados para disparar. Necesitábamos uno que abra los proyectiles, que los separe, le saque las 7 bolsas de pólvora porque están una unida con la otra, las 7 porque vienen con un número, las 7 más largas y la primera más cortita. Entonces, según donde estamos tirando, hay que ir sacándole bolsa de pólvora, porque si disparamos con el cañón bajo y con las 7 bolsas, el cañón se eleva, vuela por los aires. Entonces, las 7 bolsas de pólvora es para tirar hacia arriba, para que haga esto la munición. Y bueno, así que por eso necesitábamos, todo eso lo aprendimos, lo que hicimos en Córdoba, ¿no? Pero eso es lo que íbamos haciendo, después fuimos al polígono a disparar, y yo me manejaba bien con las armas, entonces me hice amigo del cabo Primero Sánchez, que él era el encargado de la sala de armas, y me dice que vaya a la sala de armas a trabajar. Los demás se levantaban a las 6 de la mañana a hacer instrucción, a correr por el campo, y yo estaba a las 6 de la mañana poniendo la pava, limpiando, tenía mi mesa, todo hacía la vuelta, y con los fusiles, con números, con mi cuaderno, con los que iba limpiando, los que estaban actos lo anotaba en mi cuaderno, y las pistolas también, ¿no? Y cuando se iba al polígono, pasaban los soldados, hacían cola, y yo estaba con la lista y le daba un fusil, anotaba el número que le daba a cada soldado con el nombre y cuántas municiones le daba. Le daba 2 cargadores, 20, 40 municiones, 40 balas, y me tenían que devolver 40 balas si no la usaban. O por lo menos me tenían que devolver las vainas para saber que se usaron. Muchos perdían las balas, y yo agarraba, decía, se lo anotaba igual, y después me daban chocolate, siempre me acuerdo, yo no fumaba y me daban chocolate, ¿no? Así que bueno, siempre eso, llevaba la lista para que den los números bien de todo el armamento que devolvía. Y bueno, y así yo miraba por la ventana y los veía corriendo en el campo haciendo instrucción. A mí me tocaba estar ahí adentro todo el día. Después contaste que tu primera impresión con Malvinas fue el viento. Llegaste y el viento te empujó, te devolvió el avión. Me devolvió el avión, el viento. Cuando superaste el viento y ya el movimiento. Sabías que estabas en Malvinas. El movimiento. ¿Cuál fue la impresión de ya saber que estás en Malvinas? El movimiento de tropa y de mercadería. En Malvinas los tractores llevan una chata, la chata la parte que es plana, y los movimientos llevaban para un lado, para el otro mercadería, bolsa de papa, de hierba, de azúcar, todo bolsa de 50 kilos, esa arpillera, sí, y armamento arriba de los tractores, de las chatas, los proyectiles, porque llegaba en el aeropuerto, llegaba todo lo que se podía llevar por avión, y lo demás por barco, ¿no? Pero bueno, las chatas cargaban y lo desparramaban a cada uno donde estaba su grupo. Como yo llegué un día y medio después que ya había llegado mi grupo ya no estaba acá en el aeropuerto, estaba en el otro lado, en otra punta. Entonces, bueno, eso fue, tuve que caminar toda esa parte donde estaba todo ese movimiento para llegar a mi grupo. Así que eso es algo que... Y otra cosa que siempre me acuerdo, ¿no? Porque en Quilmes se hace cada 2 de abril, fuimos varias veces con mi señora, se hace obras de teatro, ¿no? El Gaucho Rivero. Y apagan todas las luces del teatro y empieza un sonido especial. Y le digo a mi señora, en el oscuro, le digo, ese es el viento de Malvinas. No, me dice, le digo, es el viento de Malvinas. Y cada vez empieza la intensidad, ¿no? Hasta que empieza el sonido fuerte, parece que te está empujando el sonido, el viento que había. Y me dice, sí, ¿por qué? Porque yo volví hace 7 años atrás y en Quilmes hicimos un proyecto de la bandera malvinera. Colegios que son malvineros de Quilmes, pasamos con 3 veteranos más, bajaron del mástil, bajaron su bandera, la bandera de mástil, y nos entregaron la bandera en un acto especial. Nos fuimos a Malvinas y en Malvinas yo mandaba video de dónde andaba esa bandera. Fue al cementerio, en el lugar donde habíamos combatido. Y después, bueno, y en esos mismos videos se escucha el viento, ¿no? Que yo le mando a mi señora, y ahí el viento de Malvinas, como era. Y después cuando volvimos de Malvinas, después de ese viaje, en otro acto especial, fuimos a los colegios donde nos habían dado la bandera y se la devolvimos, y ahora la tienen,
una bandera especial puesta en su pared, ¿no? Toda con vidrio, cuidándola, la bandera malvinera. 3 banderas son, y también llevamos la camiseta de Argentino de Quilmes, porque Argentino de Quilmes es el único casi equipo que nunca le sacó las Malvinas. Siempre va cambiando de camiseta y siempre tiene las Malvinas puestas en la camiseta. Así que es un club malvinero y le llevamos la camiseta también y nos sacamos fotos en el cementerio, ¿no? Siempre recuerdo eso. Cuando llegaste, ¿tuviste contacto con los isleños enseguida? En el momento no. Después cuando nos íbamos movilizando, sí, porque pasábamos por adelante de su casa, por adelante o por atrás de su casa y estaban, ellos miraban todos los movimientos que había. Y los chicos, las personas grandes nos miraban desde adentro, pero los chicos salían en el borde y nos miraban o se sentaban en los murales que llevan de madera y ellos nos miraban y estaban ahí, ¿no? ¿Y cómo era ese contacto con ellos? No hablábamos inglés y ellos no hablaban castellano. Cualquier cosa le decíamos todo bien y se reían, nos hacían señas. Y eso los chicos, los más grandes no. Los más grandes, ¿por qué digo que no hacían otra seña? Porque ahora cuando volví, hace 7 años, fui al lugar donde fue a combatir otro compañero. Fuimos 6 veteranos, un periodista y un fotógrafo. Y íbamos para un monte, y que íbamos caminando por una calle de piedra, tierra, que no era en el campo. Y viene un auto, una camioneta inglesa llena de bandera inglesa, con calcamonía por todos lados, todo 1982. Estoy pensando en la camioneta esta inglesa, Land Rover, las Land Rover, son todas Land Rover allá. Y vamos caminando por la parte de piedritas y otros van caminando por el costado, que es campo. La camioneta nos frenó, nos tiró la camioneta encima, nos quiso chocar. Y cuando pasa, nos saluda con un solo dedito. Se fue hasta el monte, volvió, nos hizo lo mismo, pero a los pedos, hasta tierra que no veíamos nada levantó. No nos quieren. Muchas de esas personas ya habían pasado 40 años y supieron lo que era la guerra. Jimmy, el chofer que era de la camioneta, tenía 9 años. Pero había gente que tenía mucho más y todavía le queda todo ese rencor, ¿no?, contra los argentinos. Y ese era uno, siempre lo recuerdo, porque si no nos movíamos no pisaba con la camioneta. ¿Vos creés que los isleños participaron un poco en la guerra? Sí que participaron pasándole posiciones donde estábamos, porque nosotros cambiábamos de posición siempre, y siempre nos disparaban los ingleses, sabían dónde estábamos, y los isleños le pasaban posición para que nos disparen donde estábamos, ¿no? Para saber, o el movimiento que hacíamos nosotros de la tropa, también la sabían por eso. De tu llegada a Malvinas, a las islas, hasta el 1 de mayo, ¿qué hacían? Porque todavía no había iniciado. Nos movíamos de un lugar al otro. Yo llegué a Puerto Argentino, pero no estuve en Puerto Argentino. Estuve unos días y después empecé a buscar posición por distintos lugares. Me iba alejando de Puerto Argentino. Los 2 primeros 4 días nos alejamos de Puerto Argentino, dormíamos en la carpa del ejército, que es una carpita iglú para 2 soldados. Pero como no íbamos a quedar más tiempo ahí, vino una máquina, porque no podíamos hacer la pala. Teníamos una pala nosotros, pero en Malvinas el suelo no es todo tierra, es turba, que es pasto con tierra comprimido por los años, ¿no? Pero abajo de eso, de esta altura, abajo de eso es una arcilla blanca. Por eso no absorbe el agua. Siempre cuando pisás sale agua porque no la absorbe. Y como no podíamos hacer con la pala, vino una máquina y hizo el agujero para 2 soldados, para 2 cuerpos, a 1 metro, 1,20 m, y ahí dormíamos ahí. Hasta que un día de mucha lluvia en la ladera de ese monte se nos llenó de agua el pozo, ¿no? O sea, cuando nos movimos así ya estábamos dentro del agua. Todos mojados, salimos. Salgo yo del mío, que yo estaba arriba porque le corté turba y puse turba en el fondo para que no me dé el frío del suelo. Le puse turba, un poco de pasto. Pero yo sentí el agua, me cayó el brazo en el agua y antes de mojarme todo pude salir. Pero en el pozo que estaba al lado de mi compañero lo veo que estaba todo lleno de agua el pozo y buscando. Le digo, ¿qué busca? El fusil le había quedado bajo el agua. Todo mojado y buscando el fusil adentro del agua, ¿no? Pero bueno. Y después, ¿cómo nos secábamos? Nos secábamos con la ropa puesta. En Malvinas hay unos galpones que son con las chapas ovaladas. Eso se ven todavía ahí. Ahora cuando fui había todavía. Ahí adentro prendían las estufas a gasoil. Esa que se le pone gasoil, que larga llama por todos lados. Bueno, ahí adentro circulaba el aire. Y nosotros caminábamos ahí adentro y nos iba saliendo el vapor del cuerpo del calor que se nos iba secando la ropa, ¿no? Bien.
Una de las cosas que nos mostraste antes de que empezara la grabación era que tu familia no sabía que estaban ahí. Mi familia no. ¿Qué pasó cuando tuviste que avisarle que estabas en Malvinas? Desde Malvinas la única oportunidad que tuve para avisarle, porque yo sabía que iba a Malvinas, pero a mi familia no le pude avisar, ¿no? Así que desde Malvinas, como decías, desde el 20 de abril hasta el 1 de mayo tuvimos oportunidad de movernos libremente y también el tiempo para escribir si queríamos, para leer o para escribir. Bueno, yo tuve la oportunidad de escribirle un aerograma, que es una carta, y pensé que nunca le iba a llegar a mi mamá, porque no sabía tampoco si le llegaba. Yo se la escribí, pero no se... Y así que con este aerograma, que es vía aérea, por eso se llama aerograma, es como un telegrama, pero es más finito el papel, y con este aerograma mi mamá se enteró que yo estaba en Malvinas. ¿Por qué digo mi mamá? Porque mi papá decía, no, dice, José no fue a Malvinas, decía mi papá, porque mi mamá después me contaba, ¿no? Y mi mamá le decía, si José no va, si José no lo llevan, él se va solo, le decía a mi mamá. Y fue así, no me llevaban y me ofrecí y dije, yo quiero ir a Malvinas. Así que mi mamá me conocía más que mi papá, ¿no? Así que bueno, con este aerograma mi familia se enteró que yo estaba en Malvinas. Y si no, nunca se hubiera enterado hasta que si volvía o si no hubiera vuelto, ahí recién lo hubiera descubierto, ¿no? Porque también llamaba al ejército donde yo estaba, en Córdoba, y no le daban información si yo estaba o no estaba, si yo había ido o no había ido. Bueno, volvamos a la isla, esta parte. Volvamos a la isla. Llega el 1 de mayo, se inician los ataques. ¿Cómo lo viviste eso? Adentro de un pozo, durmiendo a las 4 de la mañana y no me dejaban dormir. La tierra temblaba. Yo estaba durmiendo y apoyado sobre los bordes del pozo y caían las explosiones. Primero no me dejaban dormir por el ruido y después por el temblor de la tierra. La temblaba y yo siempre me acuerdo de esto, que le gritaba, déjame dormir, decía, y no me dejaban dormir. Cansado de estar todo el día en movimiento, llevando proyectiles, arrastrando el cañón. Y estábamos cansados, comíamos, ya ahí estábamos comiendo porque estaba más alejado de Malvin, de Puerto Argentino, y ya comíamos menos. Cada vez que te alejabas llegaba menos comida. ¿Por qué? Porque te corría riesgo, no podían transportar porque pasaban aviones y te disparaban. Así que bueno, pasaban los aviones, no disparaban todavía, pero se corría riesgo de que no te llegue la comida. Así que muchas veces nos dieron una bolsita de nylon con un pebete salami queso, jamón y queso, una latita gaseosa, un sobrecito con un polvo que era café con leche. Le poníamos agua caliente y ya salía el café con leche, ¿no? Así que cada vez que nos alejábamos empezábamos a ver la falta de las cosas. En Puerto Argentino se centralizaba todo, porque llegaba todo ahí. Pero también después ya adelantando el después, ¿no? Cuando los ingleses toman de vuelta Malvinas y Puerto Argentino, abren los galpones estaban llenos de comida, que estaban ahí como que esperando que si se estiraba un poco más las cosas para tener comida. Pero bueno, ya estaba faltando hace rato. Así que bueno, cada vez que nos íbamos alejando de Puerto Argentino, empezaban a faltar. Y otra cosa que no dije, a mí me tocó estar en Darwin, que se llama Pradera del Ganso, lugar, y está en realidad, ¿vieron cómo son la isla Soledad? La isla Soledad son como dos islas, pero tiene un puente de tierra. Son dos islas que tienen un puente de tierra. Ahí está Darwin. Y ahí también, ahí al lado está el cementerio. ¿Por qué? Porque ahí fueron las primeras batallas. 27 y 28 de mayo fueron las batallas de Pradera del Ganso. A mí me tocó estar ahí. ¿Y cómo? Porque yo estaba en Puerto Argentino, estaba más alejado, nos llevan de vuelta a Puerto Argentino a cargar en un barco de la Prefectura Naval Argentina, el río Iguazú se llamaba, y teníamos que cargar 2 cañones y dos grupos de soldados, uno para cada cañón. Así que éramos alrededor de 12 soldados, el cabo primero, el subteniente. Uno de los cañones pudimos desarmarlo, lo metimos en bodega. El otro no lo pudimos desarmar, lo tuvimos que atar en proa. Teníamos que salir a las 12 de la noche, salir de noche y volver y llegar de noche, porque ya pasaban los aviones ingleses y nos bombardeaban. Y entonces tardamos más, como no pudimos desarmarlo, en vez de salir a las 12 de la noche, salimos alrededor de las 2 de la mañana.
nosotros todos los soldados en bodegas, algo parecido a esto, con la puerta de la bodega por el techo, con esta bodega acá. Y lo primero que nos dijeron, lo de la prefectura, porque había comida dentro, había fideos, chocolate, galletitas, y era lo que era para la prefectura. El de la prefectura nos dijo, por favor muchachos, si pueden, no toquen nada, porque eso es lo único que tenemos para nosotros, para comer. Cuando cerró la puerta le comimos todo, ¿no? Bueno, después me acuerdo con los cascos vomitando, con el movimiento del agua íbamos navegando y con el movimiento se vomitaba todo. Así que bueno, empezamos a navegar, ya por afuera, las Islas Malvinas, pasamos desde el estrecho, llegando al estrecho de San Carlos, y de repente íbamos sentados, empiezan a volar bolsas de este lado, yo estoy más cerca de la pared, empiezan a volar las bolsas de fideo que había arriba de una estantería, bolsas de fideo que eran así y así de alta, no eran bolsitas de 1 kilo, eran de 10 kilos, y empiezan a volar y no entendíamos, empezaron a volar los fideos y dijimos, ¿qué pasó? No entendíamos qué era. Y por ahí explota una bomba al costado del barco y empieza a entrar agua. Yo, como tenía la puerta cerca, me subo por la escalera y me asomo, abro la puerta y me asomo. Y cuando me asomo veo un Sea Harrier que venía a la ráfaga en el agua, nos estaban disparando 2 aviones Sea Harrier. Y un cabo Benítez, de la prefectura, estaba con una ametralladora puesta acá, las ametralladoras se apoyaban acá en los hombros y le estaba disparando. Y yo veía que venía la ráfaga hacia nosotros, yo salgo de la bodega y hago cuerpo tierra arriba del barco. Y yo lo miraba a él y él seguía disparándole. Y yo me tiro arriba del barco, cuerpo tierra, ¿no? Y la ráfaga me pasa por al lado del hombro a mí. Pero a él le pegó. Él se quedó colgado en la ametralladora, lo cortó al medio. Pero él también le pegó al Sea Harrier. El Sea Harrier se fue largando humo y caía y explota. Y el otro hizo otro pasaje por arriba nuestro sin dispararnos y se fue. El barco se estaba hundiendo. Empezó a hundirse, se empezó a escorar, se iba escorando. ¿Qué hizo el capitán? Lo tiró a la costa, lo hizo encallar arriba de las piedras y quedó escorado arriba de las piedras. Y bueno, ahí pudimos ir hasta proa alta así como el techo, nos colgamos de proa y caímos, pero nos tiramos en el agua nos daba por la cintura. Nunca sentí tanto frío en mi vida. Cuando me tiré ahí en el agua me clavaban clavos. Y bueno, llegamos a la costa, de una costa era como pasar en el medio de una cancha de fútbol que no hay nada. Bueno, así era toda esa parte. No había nada, no había ni una rama de perejil para meterse abajo. Llovía, llovinaba, todo mojado nosotros. Esperamos 1 hora, ya el avión no volvió. Volvimos al barco que estaba encallado a sacar nuestro bolso, que ahí teníamos ropa seca. Sacamos. Conmigo viajaba un soldado, que el padre era capitán de la marina de un barco y sabía manejarse con los barcos, ¿no? Entonces él agarró y sacó un bote salvavidas, lo tiró en el agua y arriba del agua puso los bolsos con la ropa nuestra y con comida, lata de leche condensada. Nosotros le clavábamos el cuchillo y nos comíamos la leche condensada. Por eso te enterás por qué me gusta tanto la leche condensada, ¿no? Comíamos la leche condensada, pues no podíamos cocinar, no podíamos hacer nada, había un viento y lluvia. Y así que pusimos nuestros ponchos en el suelo, el viento venía de acá fuerte con lluvia así. Pusimos nuestros bolsos, que son redondos, del lado del viento, el otro poncho por arriba, rodeándolo para que el agua no nos pegue, y nos metimos abajo, nos desnudamos, ya habíamos preparado la ropa seca, nos sacamos la ropa mojada y nos pusimos ropa seca. Y ahí pasamos toda la noche con ese viento y la lluvia, hasta que al otro día no llovía más. Vino un helicóptero, porque habíamos bajado ya, hubo heridos y el fallecido. En ese helicóptero subimos a los heridos y al fallecido, el cuerpo. Y después vino otro helicóptero y nos llevó hasta Darwin. Así fue mi llegada hasta Darwin. Pudimos llevar un cañón, el otro quedó bajo el agua. Al otro día vuelve un helicóptero a sacar el otro cañón que había quedado bajo el agua. Lo limpiamos y funcionaba. Pero lo limpiamos, lo armamos todo y lo pudimos limpiar. Y así fue mi llegada a Darwin, ahí en Pradera del Ganso. Y ahí nos empezamos a mover. Mi trabajo era ir todas las noches a la costa con el cañón, en estos tractores con las chatas. Ahí arriba poníamos los proyectiles, llevando el cañón arrastrando. Allá los tractores no llevan una sola rueda grande atrás, llevan dos de cada lado porque patinan.
Igual es tanta la humedad que patina. Entonces tenían 2 ruedas de cada lado. Y con ese pasábamos por todos lados y nos llevaban. Íbamos todas las noches a dispararle. Nos daban una posición y nosotros apuntábamos, pues no lo veíamos. Y nos decían, esta es la posición por la brújula y disparábamos. Hasta que en la 5ª noche hacemos lo mismo, vamos a disparar y no empiezan a disparar ellos primero. Disparamos nosotros y ellos ya no empiezan a disparar. Ya habíamos bajado con un helicóptero. Yo siempre digo que no nos quisieron matar, porque vino un helicóptero, cuando nosotros hicimos el disparo, vino un helicóptero y nos tiró una bomba esta beluga, una que se hace un montón de bombas, es una bomba de racimo, no es una bomba que explota en el lugar, se hace un montón y explotan varias. Pero no nos tiraron cerca, nos tiraron más lejos porque si no nos hubieran matado a todos, ¿no? Pregunta, ustedes ya sabían que manejaban otra tecnología. No la sabíamos que manejaban, la vimos después, la otra tecnología. Lo único que nos dijeron que estemos siempre agachados o más escondidos porque ellos tenían miras infrarrojas y no podían ver en la oscuridad. Nosotros no teníamos. Nosotros teníamos una mira infrarroja cada 100 soldados. Ellos tenían todos tenían. Así que bueno, de eso nos cuidábamos. Nos cuidábamos de eso, de prender un cigarrillo a la noche, porque era tan oscura la noche que con la brasa del cigarrillo se veía a kilómetros. Así que también nos teníamos que cuidar de todo eso. Pero bueno, la tecnología de ellos la veíamos después que nos agarraron prisioneros, como la que tenían, ¿no? La ropa, el armamento, pero antes, en el momento no la vimos, ni sabíamos lo que tenían. Una de tus características fue siempre todo lo que era primera vez por todas. Todo, sí. Todo era así. Sí. ¿Cuál fue el punto bisagra en el que empezaste a darte cuenta que además de parecerte todo novedad, había que poner algo más porque esto estaba feo? Cuando empiezan los combates ahí, ¿no? Empiezan a llevarnos hacia el pueblo. Y siempre dije, acá nos matan a todos. ¿Por qué? Porque yo disparaba, tenía al lado mío a este mismo soldado que era el padre capitán de Zulín, el apellido. No lo vi más. Sé que vive en Mar del Plata, pero no lo vi más. No quiso juntarse más con nosotros. Estaba para el lado mío, hacemos un disparo nosotros, nos disparan los ingleses, cae una bomba cerca, mi cañón salió chispa de todos lados. Gracias a que estábamos atrás del chapón del cañón, nos salvó la vida, porque si no, pero yo estaba atrás del cañón. Cayó así de costado, yo estaba atrás del chapón. Mi compañero, Zulín, no. Mi compañero estaba acá al costado. Cuando empieza a largar chispa el cañón, sale volando al lado mío, gritando. Le habían pegado un pedazo de esquirla y salió volando, así como que uno lo arrastra de golpe, así. Yo no pude entender cómo salió volando tan rápido, de un pedazo de metal que le pega. Sale volando, atrás nuestro había una zanja con agua y se cae ahí y gritaba, me dieron. Entonces yo me tiro atrás de él y lo agarro, lo arrastro, lo subo. Cuando lo subo empiezo a mirar y se quejaba que le dieron en la pierna. Empiezo a mirar y le había pegado el pedazo de esquirla, le había pegado en la pistola que tenía, le rompió toda la pistola, le salvó la vida la pistola. Y dije, acá nos van a matar a todos, porque nos disparaban de todos lados, ya no lo podíamos frenar, ya se veía que venían nos disparaban de acá y teníamos el galpón atrás que nos llenaron de agujeros a la altura de nuestra cabeza. Dije, acá nos llenan de agujeros. Entonces agarramos, enganchamos el cañón, nos fuimos más cerca del pueblo, estábamos a 50 metros, nos fuimos al pueblo. Y ahí ya nos rodearon. Dije, acá no nos salvamos ninguno. Si acá nos quieren disparar, no podíamos defender. Pero realmente ya no teníamos proyectiles. Teníamos 1900 disparos de cañón. Éramos 3 cañones. Y en esas 36 horas, día y medio, disparamos 1800. Ya no teníamos más. Y no era que podíamos pedir que nos traigan. No nos podían traer. Eso era lo que teníamos. Después lo que teníamos eran los fusiles. Teníamos balas de fusil, pero no podíamos hacer nada con lo que nos disparaban ellos y con los cañonazos que nos metían, ¿no? Yo digo, mi cañón es un Otomelara 105. Esto ocurrió en 1982. Pero mi cañón era de 1960. Ellos llevaban los cañones en la espalda para la tecnología. Se llevaban, después que nos tomaron prisionero ahí, hay una foto que se muestra en un campo que está lleno de cascos, correaje. Bueno, ahí nos llevaron a nosotros para dejar el casco, los correajes, los equipos de cubierta que teníamos acá con cuchillo. ¿Qué más? El casco, correaje, los cinturones. Nos hicieron formar y dejamos ahí. Yo
yo soy observador cuando me muevo, ¿no? Y yo miro, pasamos por al lado unos matorrales, no había nadie, yo no vi a nadie. Cuando vuelvo por el mismo lugar, después que nos hicieron sacar todo lo que teníamos, paso por el mismo lugar y se mueve. Había un soldado inglés, la ropa era tan camuflada que parecía el matorral ese. Yo no me di... La ropa no me daba cuenta, pero me di cuenta cuando sacó la cabeza del matorral, la cara, le vi la cara que estaba en el matorral, ¿no? Pero ya estaba antes, cuando pasamos. Así que para la tecnología también, ¿no? Y otra de las cosas, después que nos tenían prisionero ahí, nosotros estábamos muertos de frío. Con todo lo que teníamos, nos poníamos y teníamos frío igual. Agarraban ellos, estaban así, con un fuentón así, se sacaba la parte de arriba y se tiraban agua, blanco teta, pero no tenían frío. Digo, ¿y esto dónde son? De la Antártida, decía yo. Bueno, la ropa de ellos ya también, ¿no? Ahora se usan las motos, hay ropa que vienen con unas baterías para dar calor, para andar en moto. Bueno, ellos ya la tenían hace rato ahí. Bueno, vos ya nos contaste de tu experiencia en el barco, del accidente, del ataque, ¿no? Sí. ¿Cómo te enteraste después del hundimiento del Belgrano? ¿Te enteraste? El hundimiento del Belgrano lo supe después cuando bajamos en Uruguay, en el barco argentino, nos dieron revistas, ahí diarios. Ahí lo pude ver que habían hundido al Belgrano. Yo no lo sabía, porque yo estaba alejado, como digo, en el medio de la isla Soledad. En Puerto Argentino los que estaban ahí sí sabían, porque llegó la noticia más rápido, ¿no? Igualmente, donde yo estaba, siempre lo recuerdo, no es mi cabo primero, es mi amigo, habíamos llevado una radio a pilas, y con esa radio podíamos escuchar emisoras, y todas eran en inglés, pero había una sola que era Radio Carve de Uruguay, en la que hablaba en castellano, y por lo menos alguna cosita nos enterábamos, pero no nos habíamos enterado que habían hundido al Belgrano. ¿Y con los británicos cuándo tuviste contacto cercano? ¿Con Con los británicos. Con los británicos, cuando ya lo teníamos encima, cuando estaban ahí lo tuvimos. Primero y principal antes de todo eso, tuvimos contacto con uno, porque en el pueblo habían bajado un avión inglés y el piloto se eyectó, el piloto estaba vivo. Y así que el piloto andaba caminando, entre nosotros andaba caminando con un libro leyendo. Era el inglés el único inglés que estaba, ¿no? Soldado, porque después estaban los civiles, pero el único contacto que tuve con un soldado en ese momento, mientras estábamos en Malvinas, era con ese piloto que no nos hablaba, pero andaba con su libro leyendo y andaba caminando. Después con los ingleses que nos tomaron prisioneros. Bien, y recién nos contaste la historia de que tuviste que ver cómo mataban o asesinaban a un compañero. ¿Tuviste que verlo más también? Sí, más y heridos, ¿no? Heridos también. Por las bombas una bala te mata, pero una bomba se hace en 1000 pedazos y es mucho peor. Tuve que sacar a un compañero una moneda, le vino rompiendo, tenía tanta ropa que lo fue frenando, vino así y se le clavó acá en el hueso de acá. Así que le tuve que sacar a ese compañero. Después, como te dije hoy, que los ingleses cuando nos tenían prisioneros nos sacaban a mover las cosas, había fallecido también, nos hacían cargar los fallecidos, ponerlos en distintos lugares, más todos juntos. Yo digo los soldados argentinos, ¿no? En Malvinas hay un cementerio de soldados argentinos. Yo, como dije, volví a Malvinas. También hay un cementerio británico. En Malvinas hay 238 cruces. Y en 2 cruces hay uno que hay 3 soldados, que lo de la aeronáutica lo enterraban juntos, los ponían juntos. En una cruz hay 3 soldados de la aeronáutica, en otra cruz hay 5. Por eso hay más cuerpos que cruces. Pero también fui a visitar el cementerio inglés. ¿Saben cuántos ingleses hay enterrados? 3. Y eran 2 solamente, de los 100.000 que fueron, 2 solamente había enterrado. Y el tercero era que había muerto en Inglaterra y pidió que lo entierren ahí. Todo eso nos contaba la chilena, ¿no? Porque era nuestra chofer, nos llevaba hasta ahí y después nos contó que los ingleses no quieren las Malvinas, no quieren estar ahí. Ellos estaban ahí porque lo mandaban, pero bueno, tampoco sabían dónde estaban las Malvinas, ¿no?
Argentina se hubiera resistido 5 días más con el desastre que le hicieron la aviación argentina a los barcos ingleses. También le iba a faltar un montón de cosas, no tenían ya le estaban faltando. Muchos barcos de carga ingleses se hundieron, uno con 150 helicópteros casi, no tenían helicóptero. En Puerto Argentino, en el estrecho de San Carlos, cuando nos tenían prisioneros, después de tenerlo en el galpón, nos llevan hasta la costa, nos tuvieron todo el día en la costa, todo rodeado de alambre de púa, en carpas. Y siempre recuerdo esto, ¿por qué? Porque en ese momento se escribía la carta al soldado desconocido. Los colegios enviaban carta al soldado desconocido. Y los ingleses tenían las bolsas esas. ¿Y qué hacían los ingleses? A donde nos tenían en las carpas esas, estaba todo lleno de barro y ellos tiraban las cartas para no pisar. Pisaban las cartas que estaban ahí para no pisar el barro. Y de ahí después nos suben al transatlántico, ¿no? Pero bueno, siempre recuerdo lo de las cartas también, que me pareció muy chocante por todas las cartas. Cuando lo miramos eran escritas en castellano, ¿no? Sí, y estaba en la consulta, creo que ya, si querés responder, todo bien, ¿no? ¿Tuviste que enterrar compañeros? Enterrar no. Enterrar no lo enterrábamos nosotros tampoco. Los transportábamos y los poníamos todos juntos. Y después se hacían cargo los ingleses que nos tenían a nosotros ahí prisioneros. Eran los ingleses los que lo enterraban. Los ingleses los que lo enterraban. Nosotros, en mi grupo no tuvimos que enterrar. No sé en Puerto Argentino, pero yo no estaba en Puerto Argentino. Nosotros éramos menos y nosotros juntábamos a los muertos y los poníamos todos juntos. Y ellos se encargaban de eso. Y en esa visita al cementerio, ¿pudiste encontrarte con algún compañero, algún ex compañero? No sé si ustedes tenían chapitas. Sí, sí, pero cuando yo fui todavía no estaba por el ADN, no estaban reconocidos, no se sabía quién era en cada cruz, ¿no? Yo sabía cuáles eran mis compañeros, pero no sabía en qué parte estaba. Estaban todavía con las placas soldado argentino solo conocido por Dios. Ahora después del ADN sí, ya tienen nombre y están reconocidos, pero bueno, yo fui antes de eso. Así que no sabía dónde estaba. La mayoría antes, cuando iba el familiar, ¿no? O los mismos veteranos, la cruz que te gustaba la tomaba como que era tu conocido, tu compañero, tu hijo. Muchas madres iban a una cruz y se adueñaban de esa cruz como diciendo, acá está mi hijo, ¿no? Pero bueno, después con el ADN descubrieron que no estaba ahí. Pero bueno, así lo sentían en ese momento. ¿Vos fuiste prisionero de guerra? Fui prisionero de guerra. En el momento que detuvieron, ¿sentiste que fue el momento donde más temiste por tu vida? No que temí por mi vida. Yo ya no temía por mi vida. ¿Por qué? Digo, yo soy cristiano, ¿no? Y con los ratitos que podía, rezaba. Y yo siempre, cuando hablaba con Dios, le decía, Dios, no me importa morir, pero déjame pasar un cumpleaños más con mi mamá. Porque ya no me importaba ya si tenía que morir o no. Ya no le prestaba atención a eso. Pero lo que sí quería era tener un cumpleaños más, un festejo con mi mamá. Así que bueno, siempre lo recuerdo, ¿no? Los ratos que podía, siempre iba a hablar con Dios. Yo soy cristiano y era lo que por lo menos me mantenía fuerte en ese momento. Tenía compañeros que eran judíos, tenía otro compañero que era árabe, pero bueno, cada uno hablaba con su Dios, digo, pero yo hablaba con el mío. ¿Y cómo fue tu detención? Mi detención fue cuando nos rodearon y después de 36 horas amaneciendo, mi subteniente, que era el que estaba a cargo, el de mayor cargo en mi grupo, nos dice que teníamos que entregar las armas porque los ingleses nos iban a bombardear, nos estaban apuntando ya con los cañones, iban a bombardear el pueblo donde estábamos y no solamente íbamos a morir nosotros, sino los civiles también que estaban a cargo de los argentinos, los civiles, ¿no? Así que bueno, así tuvimos que entregar nuestras armas, romperle los percutores. Me acuerdo siempre de la pila de fusiles que se hizo así, íbamos pasando de uno y dejando nuestro fusil mientras nos apuntaban los ingleses, pero no funcionaban más, no servían porque ya le habíamos roto los percutores, el cañón también. Así que bueno, así fue, y con una voz quebrada y con lágrimas, me lo dijo mi subteniente, ¿no? Que todavía hasta el día de hoy siempre se lo recuerdo. Yo digo, mi subteniente, después, justo llego como prisionero, el
el día del Mundial, el día que empezó el Mundial 82, 15 minutos del primer partido del Mundial. Pero éramos poquitos, pero nos faltaban todavía. Mi subteniente no estaba, un sargento no estaba. 4 más de mi grupo no estaban con nosotros y no sabíamos qué le había pasado. A ellos lo retuvieron una semana más para ver si le podían sacar información. Y como mostré esta de la Cruz Roja, ¿no? Como prisionero, a mi subteniente, porque cuando lo hablo con él lo recordamos, la Cruz Roja le dio 7 libras por tenerlo más tiempo, ¿Y por qué voy a esto? Porque mi subteniente tiene un cuadrito igual a este con 6 libras, le falta una. Dice, tenía tanta sed que esa libra la puse en la máquina para sacar una Coca-Cola, en la máquina del barco, ¿no? Y siempre lo recordamos. Pero bueno, nosotros no sabíamos qué le había pasado, lo retuvieron una semana más. A ver si, como ellos eran de mayor rango, para ver si le podían sacar información. ¿Y qué sentiste cuando vino y te comentó y te dijo, tenemos que dejar nuestras armas, No queríamos. No queríamos hacer eso nosotros. Nosotros ya nos habíamos preparado con nuestros ponchos de lluvia llenos de munición de Lofal para salir disparando. Igualmente no se puede ir a ningún lado. ¿Por qué? Porque está rodeado de agua por todos lados hay. Pero nosotros no nos importaba salir disparando y que nos disparen los ingleses, pero nosotros no queríamos entregar nuestras armas. Pero bueno, era una orden que él tenía que acatar, nos dio a nosotros teníamos que acatar porque se la dio el que estaba, el mayor del Regimiento 12 que estaba con nosotros, el Regimiento 12 de Corrientes, ¿no? Ese era el grupo que estaba con nosotros y nosotros teníamos que obedecer órdenes que nos decía nuestro subteniente y él órdenes que le decía el mayor del Regimiento 12. Así que bueno, tuvimos que acatarlo y tuvimos que hacer eso, romper los percutores, entregar todos los fusiles y nuestro poncho que estaba hecho una bolsita como un linchera con todas las municiones tuvimos que dejarlo también ahí. ¿Y cómo fue el gesto de los británicos? Una vez como en el mismo momento ya nos llevaron al galpón, a un galpón donde esquirlan a las ovejas, nos tuvieron ahí, nos tenían rodeados, pero nosotros mismos nos cocinábamos, nos dejaban cocinar con lo que teníamos, la cocina estaba afuera, una cocina de campaña, y estaba a 50 metros del galpón, y ya estaba nevando, nuestros platos eran de aluminio, nosotros íbamos hasta la cocina que nos sirvan la comida, y hacíamos 10 pasos y se nos enfriaba, con el frío que hacía el plato de aluminio, entonces teníamos que ir comiendo mientras íbamos caminando para comer algo caliente. Y dormíamos en ese galpón con nuestra bolsa de dormir, y todo rodeado, y nos sacaban, todos los días sacaban un grupo de 6 o 8 soldados a acomodar, a limpiar el pueblo de todo el desastre que había quedado, ¿no? Porque, como digo siempre, por si había bomba cazabobo, para que a ellos no les explote y nos explote a nosotros, que explotó, en realidad explotó una, y bueno, ahí con más precauciones tuvieron, ¿no? Así que eso es lo que nos hacían hacer. Y siempre también lo que recuerdo, nos sacaron una vez a limpiar un casino, no me acuerdo, un casino, y en ese casino estábamos limpiando, y en una olla quedaba, para mí era un flan, no sé, era como un flan. Encontré un poquito así en el culo de la olla, lo comimos con mis compañeros, estábamos ahí adentro y lo comimos todo. Y toda la cara sucia con ese flan, no era flan, era un postre inglés debe ser, pero era como un flan para mí. Así que lo comimos todo. Y ese mismo día, después que terminamos de limpiar, nos hicieron limpiar las ollas, acomodar todo adentro del casino, nos sacan afuera, nos ponen en fila, éramos 8, y vienen con unas cámaras así como esta, nos ponen adelante las cámaras, y nos empiezan a filmar, y por atrás nuestro pasaban ingleses de combate con la banderita, ¿no? Y se reían, pero bueno, nosotros, eso es lo que, después de ahí nos llevaron de vuelta al galpón donde estábamos, ¿no? ¿Y estando prisionero temiste por tu vida? No sabíamos que no iba a pasar, pero nunca en ese momento ya estábamos jugados, nunca más temí por mi vida, pero no sabíamos lo que no iba a pasar, nuestro destino tampoco, porque después vino un helicóptero, un Chinú, esos que son de doble hélice, y nos cargó allá arriba y nos empezó a llevar. Nosotros, ¿a dónde nos va a llevar si estamos en una isla? En el helicóptero nos llega al continente. Nos llevó hasta el estrecho de San Carlos, ahí a donde dije la carpa y el alambre de púa, hasta ahí nos estuvo ahí todo el día. Y ahí mismo, como veía toda la costa, todo el agua, veía el movimiento que tenían. Yo no podía creer tantos barcos que habían traído.
barco y que con los helicópteros como enganchaban, llevaban de un barco al otro, o sacaban y llevaban a la costa, el movimiento que había, ¿no? De barco, de helicóptero, de mercadería, de armamento, todo lo que habían traído. Vinieron como para hacer una ciudad con todo lo que se habían traído. No era que vinieron, como siempre digo, nosotros fuimos a recuperar lo que era nuestro. El que fue al conflicto bélico fueron ellos, ya trayéndose todo lo que habían traído, ¿no? Porque no era que venían a decirnos a nosotros, a ver cómo arreglamos esto, cómo nos devuelven la isla o cómo la compartimos. Ya venían con todo su armamento, para lo primero que iban a hacer antes de saludar era disparar. Así bueno, ahí me di cuenta con todo lo que habían traído cuando nos tenían prisioneros, ¿no? Y cuando nos suben, después de ahí, nos llevan en un lanchón, esos desembarcos que se le abre la proa, nos suben y nos llevan al transatlántico que estaba en el mar, más adentro, porque es tan profundo lo que cala que toca el fondo. Entonces nos llevan, se le ponen al lado, abren una puerta al costado y nos hacen subir. Cuando nos hacen subir, nos forman todo al lado. Pasaban los soldados ingleses apuntándonos siempre. Nos hicieron sacar todo lo que teníamos, desnudarnos. Yo me quedé en calzoncillo largo y con las medias, porque hacía frío. Y nos sacaron todo, lo poníamos todo adelante nuestro y pasaban ellos, miraban y lo que les gustaban nos sacaban. Nos sacaron cosas. Yo me pude traer, porque me acuerdo, me había traído 2 billetes adentro de la media. 2 billetes y 2 monedas, que las medias me molestaban para caminar porque se me fueron abajo la media. Y un encendedor, eso, carucita, que de eso me lo había traído, lo perdí con el tiempo, pero eso es lo que yo había traído de Malvinas, de los ingleses que le había agarrado, era como un supermercado que tenían, porque había caído una bomba, era como un supermercadito que tenían ahí, le había caído una bomba cerca de una pared y la rompió a la pared. Entonces nosotros nos metimos y empezamos a agarrar golosinas, teníamos un apetito, le agarramos golosina, le agarramos 2 botellitas así chiquititas, con lo que tenía para nosotros era licor. Agarro una que era algo blanco así, un licor blanco, era un líquido blanco. Cuando me la tomo me quemó, no sé si era agua oxigenada, no sé qué era, pero licor no era. Me quemó, la tuve que escupir. Y bueno, después de eso, el sargento primero viene, nos retó porque habíamos entrado a agarrar y nos hizo sacar todo lo que teníamos y dejarlo. Tuvimos que dejar todo, ya lo habíamos comido la mitad, ¿no? Pero lo demás que teníamos, que nos llenamos los bolsillos, tuvimos que dejar y se hizo una pila así, de todo lo que le habíamos sacado. ¿Y cómo fue la liberación? La liberación en Uruguay, ¿no? En el mismo barco. En el mismo barco cuando, primero y principal, no sabíamos que nos iban a liberar. Entre nosotros hablábamos que nos iban a tirar al mar o que nos llevaban a Inglaterra. Estábamos en un barco tan grande y no sabíamos ni para dónde íbamos. ¿Por qué digo tirarnos al mar? Porque nos sacaban a caminar adentro del barco y abrían las compuertas de atrás, que nosotros veíamos el mar, el cielo y el mar hermoso, y nosotros decíamos, esto nos tiran al mar. Hasta que el 5.º día atracan en un puerto, que no sabíamos dónde era, y ahí cuando bajamos nos dijeron que era Uruguay. Ahí nos enteramos que era Uruguay, que nos soltaban. ¿Y por qué nos pusieron un número de prisioneros también, no? Porque ellos llevaban la contabilidad también a los que tomaban. Porque en un conflicto no te pueden agarrar 2 veces, una sola vez. Por eso nos agarraron una vez y nos soltaron. Si nosotros volvíamos, después tienen el derecho de fusilarte. Es una sola vez te pueden tomar prisionero, la segunda te tienen que fusilar. Por eso tanto también con nombre, apellido, número de prisioneros, ellos tenían todos nuestros datos. Era como que nos soltaban en Uruguay, pero te suelta acá, pero no vuelva a Malvinas. Cosas así. Algo que siempre me da gracia, ¿no? De cosas, porque el argentino siempre tenemos una picardía especial, ¿no? Que siempre lo cuento. Porque la otra vez nos dijo algo chistoso que te haya pasado, que te dio gracia. Cuando nos tenían prisioneros, nosotros comemos dulce de batata. Y en Malvinas había unas latas de dulce de batata, de las latas. Y nos hacen acomodar todo eso, y va el inglés que nos iba apuntando y agarra un pedazo de dulce de batata y se lo empieza a pasar por el borcego. Creía que era impermeabilizante. Entonces yo agarro, lo veo, y le saco un pedazo y le muestro, y lo como. Y le mostré que era para comer porque no hablaba inglés. Y él agarra, lo prueba, le gustó y se lo llevó. Se llevó la lata de dulce de batata. Los guardias que teníamos nosotros, porque en la puerta nos ponían paras de paracaidistas, ¿no?
como éramos 8 solamente, por grupo teníamos 2 soldados que nos cuidaban. Era uno peticito rubio, ellos tenían, el que tenía menos edad tenía 21 años, de ahí para arriba. Nosotros teníamos 17, en el crucero tenían 16, 17 años, nosotros teníamos 18. Entonces, el inglés con el otro era un morocho alto, moreno, bien no era bien negro, pero era moreno. Y entonces el bajito hablaba un poco de castellano y nos preguntaba cómo se decía forzudo en castellano. Entonces, como la viveza argentina, guampudo. ¿Cómo andaba? Yo guampudo, nos hacía delante de nosotros. Nos moríamos. Pero bueno, son todas estas picardías que te hagan. Siempre digo, los argentinos somos rápidos para todo eso, ¿no? Nunca dejamos de ser argentinos. ¿Por qué recuerdo también esto? ¿Por qué digo esto? Ayer fuimos con mi señora al médico que me tenía que revisar, ¿no? Por los pulmones. Y después mi señora también se trata con el mismo médico. Empieza a hablar después del COVID que perdió el olfato, mi señora ahora recién lo está agarrando. Y le dice, ¿y el gusto? Le dice el médico. Le digo, el gusto lo tiene bueno, se casó conmigo, le digo. ¿Viste esas luces que se te prenden rápido? Bueno, nunca la perdimos. En el peor momento, ese momento siempre está presente, ¿no? Una consulta. Por lo que se nota, vos tenías bastante criterio, estuviste todo el tiempo concentrado. Yo digo que yo lo tomé como una aventura, porque si lo tomaba en serio me volvía loco. Y cuando volví a mi casa, mi mamá me decía, dice, ¿vos volviste más loco que lo que estaba o volviste igual? Decímelo vos, mamá. Dice, no, volviste igual, loco como estaba. Porque si yo digo siempre que si me lo hubiera tomado todo en serio, me volvía loco. Tengo compañeros que se lo tomaron en serio y tuvieron que estar internados en el hospital militar. Ahora vive en Misiones, en el medio de la selva, se divorció un montón de veces, se fue a vivir solo en el medio de la selva, pero todas esas cosas que no la pudo superar, ¿no? Porque se lo tomaba las cosas muy en serio. Yo no las tomaba en serio, pero la hacía bien, la hacía como había que hacerlo. Gracias a eso, digo, no me afectó mucho. Me afectó al principio, que no quería salir después que volví de Malvinas, no quería salir de mi casa, tuve un tiempo guardado en mi casa, como digo yo, no quería hablar con nadie, hasta que dije un día tengo que empezar a salir, a insertarme en la sociedad, a buscar trabajo. Sí. Cuando empecé a buscar trabajo me costó, tenía que mentir muchas veces que no había estado en Malvinas, pero cuando presentaba mi DNI, los 16 millones fueron casi todas Malvinas, yo soy 16 millones, así que me preguntaban, ¿vos no estuviste en Malvinas? No, me salvé, algunos le decían, pero bueno, siempre digo que tuve la suerte del primer trabajo, fui a un lugar donde hacían pileta de fibra de vidrio, y voy, y el encargado, el capataz de ahí, Juan Carlos, cordobés, y era del mismo pueblo en Córdoba donde yo hice el ejército, por eso me contrató, así que dije, bueno, me contrató, era de La Calera de Córdoba, y vení, me dice, vení, me decía, vení Ganso Verde, me decía, porque ya le había contado que había estado en un Ganso Verde ahí. Así que bueno, o me decía Ganso o Ganso Verde. Pero bueno, gracias a eso me tomó, y ahí empecé mi vida laboral, ahí empecé a trabajar, tuve unos años ahí trabajando, después mi mamá se divorció y teníamos, a donde vive mi mamá ahora, volvió en el mismo lugar, pero teníamos 2 terrenos. Y atrás teníamos una casilla, que era la casilla de los varones más grandes vivíamos atrás, y adelante vivía mi mamá, mi papá y mis hermanas y mi hermanito más chiquitito, ¿no? ¿Y por qué voy a esto? Porque yo trabajaba ahí en Juan Carlos con las piletas y vienen de otro lugar a buscar a una persona que sepa trabajar bien con la fibra de vidrio porque querían hacer tablas de Windsor. Y me agarra y me dice, Juan Carlos, dice, yo te recomendé a vos, dice, pero yo no quiero que te vayas sin nada. Me dice, vamos a hacer como que te echo, dice, así cobrás una indemnización. ¿Por qué digo? Porque mi mamá justo en ese momento se divorció y con esa indemnización y plata que tenía mi tío compramos un terreno en Espeleta y ahí hicimos una casa porque mi mamá, para que no viva, que estaba peleada con mi papá, para llevarla ahí, ¿no? Así que la llevamos ahí, hicimos una casa con ese dinero y bueno, y ahí seguí después entré a ese lugar a hacer tablas de Windsor, a hacer matrices y después con el tiempo aprendí a hacer Windsor
tuve una escuela de windsurf y yo digo, el miedo que me daba el viento en Malvinas, ¿no? Lo aprendí a dominar acá en el río. Con las tormentas, las peores tormentas, yo estaba dentro del río navegando, ya no le tenía miedo. Navegaba, saltaba, se me rompía mástil, me venía nadando dentro del río. Así que bueno, con esa experiencia de los vientos del sur, las pude superar acá en el Río de la Plata, en Quilmes. Vamos a hacer recorrido. ¿A vos te liberan? ¿En Montevideo te liberan? Me liberan en Montevideo, paso por una carpa de soldados argentinos, me toman mis datos, me subo al barco argentino y el barco venía hacia Buenos Aires, pero ya había sabían que venían prisioneros, la gente del pueblo, entonces se juntó mucha gente en el puerto de Buenos Aires esperando ese barco con los prisioneros. El barco que hizo no vino a Buenos Aires, se fue a La Plata. Se fue a La Plata. Y en La Plata, bajamos ahí en La Plata y teníamos los micros que nos estaban esperando para transportarnos. ¿Quién te recibió en La Plata? ¿Quién te está esperando? Militares, pero militares que habían estado acá no habían ido a Malvinas. Okay. Esos militares. ¿Por qué? Porque eran de Campo de Mayo esos militares. Los que nos estaban esperando eran de Campo de Mayo. Y nos reciben y... Nos trataron bien. Igual vinimos con... apenas podíamos caminar, Yo vine con 15 kilos menos, vine re flaco. Ya el cinturón me daba 2 vueltas, el cinturón del ejército, el que va pasa por adentro y tiene que ir tirando, ya me daba 2 vueltas casi. Bueno, nos suben a los micros, nosotros éramos 44, porque recuerdo que éramos 44, porque el micro era para 45 personas y sobraba un asiento, atrás sobraba uno, entonces éramos 44. Y subimos al micro, el micro todo con las ventanillas con diario, no era para que nos miremos nosotros para afuera, era para que no nos vean cómo habíamos vuelto. Y estaba el chofer sentado escuchando la radio. ¿Qué empezó en ese mismo momento? ¿Qué había cuando yo llegué como prisionero? El Mundial. Entonces le decimos, subí la radio para escuchar el partido. Sube la radio y dice... Primer partido del Mundial 82, Argentina-Bélgica. Por eso recuerdo el momento exacto que llegué como prisionero a La Plata, los 15 minutos del primer partido del Mundial. Ahí llegué. Y de ahí, después en el micro, nos llevan hacia Campo de Mayo. Okay. ¿Y le dieron alguna orden? En Campo de Mayo no podíamos hablar con ningún soldado que no tenga el nombre puesto en el pecho. Nos daban de leer, nos daban revistas, me dieron un dinero también. Revistas, nos pasaban películas, nos daban de comer, comida con sal inglesa, con laxante, nos llegábamos al baño. El baño estaba donde está la tele, nosotros empezábamos a dejar el surco acá, nos hacíamos encima, pues nos limpiaban. Habíamos vuelto con tantos kilos menos que nos empezaron a limpiar las tripas desde adentro, porque después todo lo que comíamos nos engordaban. Si yo llegué a la semana a mi casa, acá en Quilmes, y ya venía con los cachetes colorados, de golpe me hicieron engordar. Y yo te voy a preguntar, estuviste en casa en Campo de Mayo, estuviste una semana. El viernes a la noche, el Mundial empezó un domingo, me tuvieron hasta el viernes a la noche, salimos de ahí. Yo tengo mi tío que vive cerca de Campo de Mayo, no podíamos ni hablar por teléfono, no podía comunicarme, no podía avisar a mi familia que yo ya estaba acá. Y no me dejaron salir hacia Quilmes. De ahí nos llevan a Córdoba, donde era mi destacamento, tenía que ir a mi destacamento. Así que salimos el viernes a la noche, vamos en micro, llegamos el sábado a la mañana. Siempre recuerdo que esa noche nos agarró una tormenta en la ruta y se nos atravesó un auto y el micro se fue a la banquina. Digo, no me salvé en Malvinas, no me voy a morir acá, digo. Llovía y el vehículo se fue hacia la costa. Salimos, lo sacaron y seguimos hacia La Calera, Córdoba. Llegamos el sábado a la mañana, lo primero que hicieron, nos sacaron la ropa toda rota y nos dieron ropa nueva. Yo tengo la foto apenas llegado con una ropa nueva, bien verde, como que estrenando. Hicieron formación, nos dieron de comer, nos saluda, había un jefe, pero que no era tan jefe en ese momento ahí. No me acuerdo qué grado tenía. Bueno, nos reciben, nos saluda, que nosotros éramos los primeros veteranos que volvíamos de Malvinas, ¿no? No había llegado ninguno todavía.
que nos teníamos que quedar en Córdoba porque al otro día había que jurar a la bandera. Pero nosotros no teníamos que jurar a la bandera. La bandera se jura dar la vida hasta morir, siempre en el ejército, en la policía, en todos lados. Pero como nosotros no habíamos jurado todavía y ya estuvimos en combate, ese combate que nosotros pusimos nuestra vida ya era un juramento. Así que a nosotros, al otro día, el domingo, el sábado a la noche primero me fui a la casa, yo tenía mi ropa civil ahí, me acuerdo de una camisa, un jean, una zapatilla, nos vamos a la casa de un cordobés que estaba conmigo, que vino conmigo, y me bañé, comimos, la madre feliz que habíamos vuelto, nos hizo de comer y después queríamos salir a bailar en Córdoba, en un pueblo, hace 40 años atrás. Y hicimos dedo y nos paró un camión con bolsas arpilleras, que llevaría grano, no sé qué llevaría, todo con lona atrás. Y nos sentamos atrás y va andando el camión, en una esquina cuando dobla, empiezan las ramas a pegarle en la lona. Y yo estaba sentado así, sentí que dentro mío salió alguien y se tiró, hizo cuerpo a tierra. Sí, yo no me tiré cuerpo a tierra, sentí que dentro mío salió mi otro yo que se quiso tirar cuerpo a tierra, porque parecía una ametralladora lo que estaba pegando en la lona. Pero yo estaba consciente, bueno, yo lo sentí, que algo dentro de mí como que se quiso tirar a hacer cuerpo a tierra. Pero mi compañero no, mi compañero sí hizo cuerpo a tierra, se tiró entre las bolsas. Se tiró entre las bolsas y quedó ahí. Le digo, ¿pero qué hace tarado? Le digo, no, es que un árbol, le digo. Y bueno, pero yo sentí lo mismo, pero no me tiré, pero él sí se tiró, ¿no? Así que bueno, nos salimos el sábado de la noche, fuimos a dormir a la casa de él, y al otro día nos presentamos de vuelta en el ejército, teníamos que presentarnos. A la mañana era la jura a la bandera, los soldados que estaban, los nuevos, tenían que jurar. A nosotros nos ponen, éramos poquitos, nos ponen al lado del palco donde estaba el mayor, que estaba ahí, todo lo de mayor rango, y atrás nuestro había un montón de familiares. Entonces, cuando empiezan a hablar, y dicen por los parlantes que nosotros éramos los primeros soldados que habíamos vuelto de Malvinas. Cuando dijo así, se nos vino todos los que estaban atrás nuestro a preguntarnos por sus hijos, a ver si lo habíamos visto, si sabíamos qué le pasó. Nosotros estábamos en otra parte, no sabíamos lo que le pasaba a los que estaban en Puerto Argentino. Yo estaba más lejos. Y bueno, pero me causó un dolor tremendo, las madres, los parientes, todos que querían saber de sus hijos, si lo habíamos visto. Y bueno, nosotros no. Así que, bueno, se hizo eso, la jura a la bandera, los que estaban ahí, nosotros no juramos, ni abrimos la boca. Nos dejan salir. Yo ya el sábado había comprado, con el dinero que me habían dado, había comprado un regalo para mi papá. Ese domingo de la jura a la bandera era el Día del Padre. Entonces agarro, el domingo a la noche, a las 9 de la noche sale el tren desde Córdoba, me tomo el tren, llego a Retiro a las 9 de la mañana, me vengo con el Roca hasta la estación de Quilmes y bajo y me tomo el 580, que ese terminaba a 3 cuadras de mi casa. Ahí era la terminal. Voy caminando, bajo del colectivo, hago 50 metros y lo veo a mi papá que venía hacia la parada del colectivo. Se quedó parado duro, me mira, corrió, me abrazó, me besó. ¡Josecito!, me dice. Y entonces agarro, le digo, papá, ¿dónde vas? Me dice, me mandó tu mamá, porque habían salido en el diario que habían vuelto 1050 soldados prisioneros. Lo mandaba al Estado Mayor. Se iba al Estado Mayor del Ejército a ver si entre esos 1050 soldados estaba yo. Yo dije que había vuelto hace una semana atrás, el día de la inauguración del partido del Mundial. ¿Sí? Bueno, la noticia salió una semana después en los diarios. Yo siempre digo, no se decía la verdad o se decía la verdad maquillada, ¿no? Para que no se enteren lo que estaba pasando. Pero bueno, una semana después salió en el diario que habían vuelto 1050 soldados. Yo ya hacía una semana que había vuelto. Así que bueno, mi papá me abrazaba, le doy el regalo, contento, vamos hasta la esquina de mi casa. Yo era el único del barrio que había ido, porque el otro que fue, que también se llama José Luis, fue conmigo al ejército y a él le dijeron que se vaya. No sé por qué, si le encontraron, después me entero, porque mi señora, como es directora del colegio, lo conocía al hijo y él lo acompañaba, como que le faltaba una tuerquita, ¿no? Ahí me doy cuenta por qué le dijeron que se vaya. Pero bueno, ¿Y a vos? y a mí cuando lo vi a mi papá abrazado, besándome, ¿no? Los dos, y abrazados hicimos las 2 cuadras que nos faltaba para llegar a mi casa. Llegamos a la esquina y toda la gente, todo el barrio, empezaron a gritar el nombre de mi mamá. Lucía, Lucía, volvió tu hijo.
Y yo voy caminando, cada vez que me voy acercando, me faltaba 20 metros para llegar a mi casa y sale mi mamá, porque seguían gritando todos los vecinos, yo iba caminando y salían los vecinos a gritarle a mi mamá que yo había vuelto. Y mi mamá, cuando me faltan 20 metros, sale a la puerta y cuando me ve se desmaya, se cae. Digo, oh, que no se me venga a morir la vieja ahora. Y bueno, se recuperó. Hasta las 4 de la mañana todos los vecinos vinieron. Mi mamá, a esa hora, después que se fue, me traían galletitas, chocolate, todo lo que no tenía en Malvinas me lo traían los vecinos. Bizcochuelos me traían. Me comí todo lo que pude. Mi mamá a las 4 de la mañana, cuando se fueron todos, le digo, mamá, cerrá la puerta, no entre nadie más. Lo senté a mi mamá, a mi papá, a mis hermanos mayores, más mayores, lo que yo era el mayor, pero lo que podían entender, ¿no? Le conté lo que me había pasado, todo lo que había vivido, y dije, nunca más hablo. Y nunca más hablé desde ahí. Me estuve un año encerrado en mi casa, no salía ni a bailar, no salía fin de semana, nada, me quedé ahí, hasta que dije, un día tengo que salir a buscar trabajo, y ahí empezó mi vida laboral, ¿no? Con este Juan Carlos haciendo pileta de fibra vidrio, pero no salía más, no quería. No tenía el valor, no me salían las palabras, no podía, como que miraba a la gente y ya me veían que yo había estado en Malvinas y ya como que escuchaba su pensamiento, ¿no? Lo que pensaban de mí. Que como que había vuelto loco, me miraban, muchas veces estaba sentado yo en lo normal y la gente me miraba a ver si tenía alguna reacción, como si estaba loco, me pasaba algo, y yo me sentía normal, pero la gente me miraba, lo que sabían, todo el barrio que sabía que yo no podía ni ir a comprar, iba a comprar y ya todos me estaban mirando a ver si tenía alguna reacción de locura, pero bueno, así estuve un montón de tiempo en mi casa hasta que salí, ¿no? ¿Y cuando saliste? Y cuando tuviste que enfrentarte a la sociedad? Por eso, la primera persona, después de ir a varios lugares que no me tomaron, la primera persona que me tomó Juan Carlos del Cordobés, y bueno, y ahí hice un grupo de amigos que los que trabajaban ahí me ayudaban, sabían que había estado en Malvinas, entonces siempre me ayudaban a trabajar, a hacer cosas, y después, bueno, me sentí bien cuando Juan Carlos, me recomendó para que vaya a otro trabajo, ¿no? Dice, vos sos buena gente, dice, estos quieren una buena gente, que sepan trabajar, dice, te recomendé a vos, dice, porque otro acá no hay. Y yo había 5 meses había entrado, y ya era como que, ya me estaban como nombrando segundo capataz ahí, ¿bien? Haciendo las cosas. Yo digo, siempre las cosas hay que hacerlas bien y dejar las puertas abiertas, ¿no? Y bueno, yo sentí eso que hice ahí, que en ese mismo lugar, porque él me recomendó como que yo trabajaba bien, que era buena persona, que hacía las cosas bien, porque después hacíamos pileta de fibra vidrio y también hacíamos paneles para hacer casas para mandar a Venezuela. Así que todo eso, yo era ya casi el encargado de todas esas cosas de detalle. Me hizo sentir bien, como que no era que no estaba mal yo de la cabeza, porque aprendí rápido. Y bueno, gracias a eso empecé a ese otro lugar a trabajar en fibra de vidrio, tablas de Windsor, hacer las tablas de Windsor. Después me asocié con otro compañero, con otro amigo no veterano, pusimos un taller ahí en la calle Otamendi que va al río, a poner un taller de tablas de Windsor hechas a mano. Él se encargaba de hacer la parte de tergopor y yo le hacía toda la parte de fibra de vidrio, hasta que empezaron a entrar se iban a Chile a buscar las Magnum y ya no vendimos ninguna, vendimos como 60, pero después ya el negocio empezó a venir para abajo cuando empezaron a entrar la importada, ¿no? Así que bueno, y de ahí mismo yo navegaba en el río, en el río, no sé si alguna vez fueron al río de Quilmes, está Malivet, ahí atrás teníamos una guardería, yo era el profesor de ahí, entonces venían los que querían aprender, yo tenía un librito, les daba el libro para que lo aprendan, después ya lo sacaba al agua los días, según el día como estaba, y le empezaba a dar clases, en 7 clases lo sacaba navegando. Y así fue mi comienzo, una sola persona sabía que que había estado en Malvinas, un amigo que tengo, el dueño de Malivé, que se llama Eduardo, él solo sabía, y los demás no sabía nadie. Y bueno, con el tiempo después el hermano tenía un bar que era Murillo, se llamaba, y me lo dio que yo lo maneje. El hermano le daba pérdida y me dijo, manejalo vos. Y yo lo manejé 11 años y me daba ganancia. Le pagaba a todos los empleados, le pagaba a los proveedores y dejaba ganancia, pero el hermano lo manejaba mal, ¿no? Así que, y de ahí mismo, cuando estaba ahí trabajando, es cuando me fui para España. Me fui para España, yo estaba casado, ella es mi segunda esposa.
y yo estaba casado y tenía un hijo, Facundo, que ahora me hizo abuelo, está en España viviendo, tiene 25 años y está por cumplir 4 mi nieta el año que viene, ahora cumplió 3. Y estamos viendo a ver cómo vamos porque queremos ir a conocerla. Justo en la pandemia no nos permitió ir a conocerla, así que se llama Micaela. Y bueno, y así me fui en el 98, 99, me fui para España y también trabajaba como sabía yo manejar bar, fui allá, el primer lugar que fui a trabajar fue un bar, me fui, me tomaron una prueba, al otro día me llaman, me dijeron vení a trabajar y ahí me quedé siempre trabajando. Y trabajaba como camarero, allá se llama terraza, en las veredas. Y después, cuando terminó el verano, era para el verano, me dijo, con mi señora queremos que te quedes a trabajar todo el año, ¿querés? Y bueno, los que trabajaban de verano se tenían que ir. Y bueno, a mí me tomaron, empecé a trabajar adentro, en la parte de adentro, y al año siguiente ya me quedaba en la barra y me quedaba en la caja cobrando los tickets de los mozos. Y así como comencé, después de ahí con el tiempo me vine, mi papá se puso mal, estaba mal, mi hermano después fue también, mi hermano estaba en Valencia, yo estaba en Zaragoza, Huesca, pero cerca de Zaragoza, y mi papá estaba mal, vinimos a verlo a mi papá porque estaba internado, que se moría, y al final vinimos, estaba internado en el Urquiza, en Quilmes, y a los 3 días que vinimos con mi hermano se recuperó mi papá, la semana estábamos comiendo asado y tomando vino. Pero se recuperó perfecto, estuvo bien. Al año siguiente, a la misma fecha, también lo internaron de vuelta y de golpe falleció. Mi mamá, yo vivía con mi hermano ya, me fui a Valencia y a las 6 de la mañana de allá, que eran las 2 de la mañana acá, me suena el teléfono y me dice mi mamá, José, dice, falleció tu papá. Oh, y estábamos los dos solos, empecé a llorar, lo despierto a mi hermano, estaba en su habitación, lo despierto, le digo, Diego, llamó mamá, dice que falleció papá. Nos cayó, pero no un balde de agua fría, nos cayó todo un continente helado encima y no podíamos venir, no teníamos una moneda. Bueno, entonces después, el mismo lugar donde yo trabajaba en el bar, yo estoy en Valencia, esto es en Zaragoza, me llama por teléfono a Valencia y me dice, José, ¿qué estás haciendo? Nada, le digo, David, le digo, no estoy trabajando, allá se llama como changuitas, ¿no? Le digo, nada. Dice, vente a trabajar conmigo, dice, vente para acá. Y me fui a trabajar, me tomó de vuelta y trabajé 2 años más. Ya le dije, ahí junté dinero, le digo a mi hermano, listo, Diego, le digo, vámonos para Argentina, le digo, vamos a disfrutar los últimos años de mamá. Me perdí 15 años mi vieja, así que dije, me voy a Argentina a estar los años que pueda, pasar una Navidad, un año nuevo, un cumpleaños con mi mamá. Y así estamos, por eso me vine de vuelta para acá, si no estaría por aquellos lados todavía. Mi hijo vino conmigo 2 veces, intentó quedarse acá, pero él se crió allá, no se halla acá, dice, no se puede hallar, así que se volvió para allá, vivía con una chica, con Laura, nosotros la conocimos, fuimos de viaje con ella y la conocimos, con el tiempo quedó embarazada y bueno, me dio una nieta. Están viviendo juntos, ahora se viven en Zaragoza, porque antes vivían en un pueblo que se llama Sabiñánigo, más en los Pirineos. Ahora se mudaron a Zaragoza y están ahí. Y bueno, tengo una hermosa nieta que tiene 3 años y medio. Y espero que me alcance la vida para conocerla, ¿no? Bueno, te preguntaba por el modelo 86, que se habla tanto del lado del jugador, de la selección, del Diego, que decían, loco, salimos a la cancha por los pibes de Malvinas. Bueno, vos que sos uno de esos pibes, ¿cómo lo viviste vos ese partido, ese mundial? Ese mundial para mí fue la revancha que estábamos esperando, ¿no? La revancha que estábamos esperando, porque en 1982 nos mojaron la oreja. Ahora nosotros le robamos la copa. Así que para mí lo sentí como una revancha. Y en ese momento no sabíamos que el gol que hizo era con la mano. Cuando nos enteramos, dijimos, más felices todavía, porque le pudimos robar algo a los ingleses que nos robaron toda la vida. Así que para mí, yo lo sentí como una revancha, el Mundial 82, con ese gol. Sí, yo quería hacer una pregunta volviendo a ese tiempo donde llegaste a tu casa, lo fueron a ver todos los vecinos y después estuviste todo un tiempo en tu casa. En ese tiempo, me imagino que te enteraste de la orden del cese de fuego.
Ya la orden del cese del fuego ya me enteré allá en Malvinas cuando salí, en Malvinas, porque era que cuando nos habla el subteniente que teníamos que entregar las armas, nos dijo, es un cese del fuego y un retiro de tropas, nos tenemos que ir de acá. Entonces yo ya la sabía de cuando salimos de allá. Bien. ¿Por qué? Perdóname, porque en Pradera del Ganso fue el combate antes que en Puerto Argentino. En Puerto Argentino se retiraron el 14 de junio, en Pradera del Ganso el 28, 29, casi 30 de mayo, así que ya había pasado antes, ¿no? Ya estás acá, ya más o menos nos contaste cómo fue todo, tu resiliencia en cuanto a esto, sin tener de repente una ayuda desde tal vez de la parte militar o desde el gobierno para la contención de todos los veteranos en este interín pasando ya tanto tiempo. Y cómo a algunos les llegó el impacto tan grande y no pudieron hacer como en tu casa. De alguna forma u otra trabajaste con esa parte física, emocional, un montón de cosas para poder levantarte y construir tu familia hoy, Malvinas, poniéndolo desde este punto de vista. ¿Qué significa? Para mí Malvinas es mi bandera, ¿no? Es como si fuera, dije que tengo una nieta, es como si fuera mi nieta, pero bueno, a mi nieta la puedo abrazar, la puedo besar, a Malvina todavía no, estoy esperando eso, que en un futuro, y yo siempre, yo tomé este trabajo de malvinizar, salir por los colegios, para que, decir, con un granito de arena, que pongamos cada uno, hacemos un desierto, y yo espero ver ese desierto, ¿para qué? Para que algún día pueda volver a flamear nuestra bandera, podamos visitarla sin presentar un DNI, sin presentar un pasaporte, porque por los países limítrofes que tenemos acá vamos con un DNI, y a Malvinas tenemos que ir con un pasaporte, que es nuestro territorio. Así que eso es lo que yo siento sobre Malvinas, es parte mía, es mi sangre. La sangre de muchos compañeros que la dejaron allá, y otra de las razones también por lo que hago esto, ¿no? Es porque digo, yo soy eco de esas voces que no pueden hablar, que están allá esperando que algún día flamee nuestra bandera. Yo soy eco, mis compañeros somos eco. También cuesta, porque tenemos muchos compañeros que no lo pueden hacer, que no pueden hablar, que hablan solamente en una reunión de veteranos con otro veterano, pero no pueden salir a hablar, contar cosas que les haya pasado o lo que sienten. Pero bueno, nosotros sabemos que es doloroso todavía, lo supimos ya cuando volvimos, que era doloroso. Después con el tiempo, cuando muchos compañeros se suicidaron porque no pudieron llegar a más, no tuvieron esa familia que tuve yo y que tuvieron muchos compañeros, que era nuestra contención, ¿no? Así que yo agradezco a esa parte de que me tocó tener mi familia, porque los que no la tuvieron no pudieron llegar a nada bueno. Muchos suicidios, se suicidaron mucho más de los que fallecieron en Malvinas, ¿no? 649 fallecieron en Malvinas, esos 323 que fallecieron en el crucero General Belgrano con 16, 17 años, 18, que no pudieron salir, ir a bailar, ir a un cine, formar una familia, casarse, tener hijos o seguir estudiando, lo que quisieran hacer, se le truncó la vida tan joven, ¿no? Yo, gracias a Dios y varios de mis compañeros lo pudimos hacer, y siempre vamos a ser la voz de esos compañeros que no pudieron regresar. Bien. ¿Algo más que quiere decir con respecto a eso? Algo más, sí. Yo dar las gracias a ustedes, ¿no? A ustedes, a las generaciones que son las generaciones futuras. ¿Por qué? Porque sin ustedes, Malvinas, si nosotros no le hablamos a las paredes, esto no continúa. Le hablamos a ustedes para que sabemos que les interesa, y ustedes lo van a hablar con otros compañeros, con sus hijos, con sus padres, y esto que se haga una bola, como digo siempre, una bola de nieve tirando por la montaña, ¿no? Que tiramos una bolita de nieve así y empieza a rodar, se hace gigante, o con un granito de arena se hace un desierto uno a uno. Pero eso es lo que a nosotros nos gusta, hablarle a las generaciones futuras. Y otra cosa que ustedes no me preguntaron, que si fui herido en combate, yo no fui herido. Yo, gracias a Dios, mi cuerpo no fue herido, pero siempre lo que digo, que todo veterano está herido en el alma.
Y esto, ustedes son nuestros médicos y esto nos ayuda a curar nuestro alma, esas cicatrices que estaban abiertas que ahora se van cerrando, ¿no? Así que yo darle las gracias a ustedes por el respeto, porque lo que escucharon, yo sé que esto no va a morir acá, esto se va a agrandar mucho más grande, ¿no? Se va a hacer un mundo de esto. Y eso es lo que pretendemos todos los veteranos, que esto crezca para que todos estemos informados sobre Malvinas, sabemos que nuestro territorio, sabemos que lo está usurpando otro país con otra bandera, que está haciendo dinero porque cobran canon para los países del mundo que vengan a pescar en nuestros mares, que nuestro mar es gigante y encima se nos agrandó 1.700.000 metros cuadrados más. Tenemos más mar, tenemos más plataformas, todo eso tenemos que saber y tenemos que pasar esa información a los que vienen atrás de nosotros para que lo sepan cuidar, ¿no? Lo sepan cuidar y no solamente en nuestros mares, también en nuestro territorio, los esteros liberados. Hace 3 años que venimos con sequía simultánea, cada año más, y tenemos que saber respetar a la naturaleza que nos está criando también nuestro país. Nuestro país es nuestra casa, tenemos que cuidarla. Hasta con un simple detalle de tirar un papel en la calle tenemos que cuidarlo. Eso nos hace mejor ciudadano, mejor argentino y vamos a tener un país justo y generoso para todos, ¿no? Sí, gracias. Muchas gracias. Y le quería dejar este humilde detalle de nuestro centro. Así que muchas gracias, uno para cada uno. Gracias. Así, lo siento, traje 3 solamente, que lo tenía. El camarógrafo va a tener que sacar una foto.